Buenos días, soy Ignacio Escolar. Seguimos en esta jornada para hablar de transición energética y continuamos con una entrevista con José Bogas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bienvenido. Consejero delegado de Endesa, primer ejecutivo de esta compañía eléctrica española. La nueva ley de cambio climático que se ha aprobado en el Parlamento, bueno, se va a aprobar dentro de unos días, ya ha pasado los primeros trámites en el Congreso y en el Senado, vuelve al Congreso este jueves, plantea que para el año 2030 al menos el 74% de toda la energía que se produzca en España sea renovable. ¿Es un objetivo razonable? ¿Se va a poder cumplir? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Segundo, sí, es un objetivo razonable. Otra cosa es que sea retador. Y efectivamente es retador porque, empezando por el final, ¿no? Que un sistema tenga más de un 70% de generación renovable hoy es un reto en sí mismo. ¿Cuánto es el porcentaje ahora? Bueno, ahora de renovables estamos en los años mejores en el 40%, es casi doblarlo, es casi doblar la proporción que... Y digo es un reto porque hay problemas de seguridad de suministro, de estabilidad de la red, muchísimas cosas que se tienen que solucionar. Y luego el segundo reto es que hay que meter unos 60.000 megavatios de renovables nuevos, que va a razón de 6.000 al año, y ese es otro reto fundamental. Por tanto, es razonable, pero estamos justo en algo muy ambicioso. ¿Deberíamos haber sido o debería haber sido el gobierno español más conservador? Yo creo que no. ¿Debería haber sido más ambicioso? Si fuera posible, sí. Yo creo que está en el equilibrio, en lo que es una ambición acorde con el reto al cual nos estamos enfrentando, por un lado, y por otro, razonablemente difícil, pero conseguible, ¿no? Su empresa, como la electricidad, nació con el carbón. Las primeras plantas de Endesa fueron centrales térmicas y durante años ha sido una de las empresas, como el carbón, más contaminantes. ¿Hasta qué punto es posible transformar o cómo de difícil es transformar a un gigante como el suyo, una empresa tan grande y tan compleja, en una empresa que sea neutra en emisiones en los próximos años? Bueno, pues como dices, no es fácil, pero lo estamos haciendo. Y las primeras ideas que puedo decirte es que, bueno, el año que viene seremos la empresa integrada verticalmente que menos emite en la península, habiendo sido la que más emitía. Ya en el año 2019 hemos bajado las emisiones de una forma tremenda, es la empresa que más ha bajado las emisiones. Y luego nuestro objetivo en el 2030 es que el 80% de toda nuestra producción no tenga emisiones de CO2. Es un objetivo que no solamente conlleva las actuaciones, que son muchas actuaciones físicas, costes económicos, sino cambios culturales y retos. Y digo retos porque siendo una empresa acostumbrada a producir con carbón metido en nuestro ADN, y de lo cual estamos muy orgullosos, porque a finales de los 70, principios de los 80, era la tecnología que logró vertebrar España y logró darle estabilidad en precios y en llegar con el producto eléctrico absolutamente a todos los rincones. Ahora, dicho esto, las cosas van cambiando, las circunstancias van ofreciendo unas alternativas distintas y mejores y más amigables con el medio ambiente, y esta, bueno, pues es nuestra responsabilidad y lo hemos tenido que acometer. Pero digo, culturalmente, porque no queremos ni desentendernos ni irnos, sino que nos comprometemos con las zonas donde estábamos. Ahora están en el proceso de cierre de las centrales de carbón, ya han cerrado algunas de ellas, tienen otras en fecha. ¿Cuál es el calendario? ¿Cuándo va a cerrar Endesa sus últimas centrales de carbón en la península y fuera de ella? Bueno, pues primero Compostilla y Teruel, que eran las de carbón nacional, ya tienen el cierre concedido. Y ahora estamos en espera de Puentes y Litoral en la península. Puentes y Litoral, por los plazos normales, deberíamos de recibir... Es la más grande que hay en España. Es la más grande que hay en España. Sí, Puentes era la más grande que había en España.
Vamos, era y es, porque no está cerrada todavía, pero no produce, pero no está cerrada todavía. Entonces, estas centrales, el timing normal es año y medio. Solicitamos a finales de 2019, diciembre de 2019, el cierre, por tanto, debería estar a mediados de este año. El cierre, mes arriba, mes abajo, tendrían que estar los cierres concedidos. ¿Qué ocurrirá con esas zonas? Porque decía antes que Endesa se va de producir carbón, pero no se va de esos territorios. Es una de las cuestiones más polémicas, porque en las centrales de carbón, además de generar electricidad, también generaban muchísimo empleo y muchísimo desarrollo para todas esas zonas. Claro, realmente es así, y por eso es lo que también la vicepresidenta esta mañana hablaba de la transición justa, y porque creo que cualquier progreso que tengamos en la humanidad, progreso que se está dando con esta transición energética, con esta transformación digital, debe ser inclusiva, digámoslo así, porque si no es inclusivo, ningún cambio es sostenible a futuro. En esa inclusividad, lo que es nuestra responsabilidad, desde mi punto de vista, es realmente ver las condiciones que podemos crear en esos entornos para mantener al menos una actividad que mitigue un impacto tan tremendo como es el que cuando hay una monoproducción de algo y desaparece, afecte no ya solo económicamente, sino socialmente a las zonas. Nosotros, en estos 4 emplazamientos, más el emplazamiento que antes me has preguntado, y se me ha olvidado decírtelo, el de Mallorca, sí, ¿no? el de las Alcudia, islas, el de Baleares. En Baleares, que en principio está pensado que se cierre en el 2027. Son 4 grupos, se han cerrado 2 ya y 2 quedan en stand-by para seguridad. Cuando llegue el segundo cable de interconexión con la península, que se prevé que para antes del 27, ¿no? Pues dejará de ser necesaria dejará de ser necesaria y se podrá cerrar. Pero bueno, vamos a invertir en la península 4.500 millones de euros en estos emplazamientos que estamos cerrando. Básicamente, lo primero que hacemos es sustituir esa potencia por potencia renovable. Vamos a poner 1.700 megavatios en Teruel y cerramos 1.400 y cerramos 1.100. Y vamos a poner 1.700, vamos a poner 1.500 en litoral, vamos a poner 1.500 en puentes y vamos a poner unos 800 megavatios en Compostilla, porque no se dan las condiciones. Además de esto, vamos a optar por poder poner producción de hidrógeno renovable. Y además de esto vamos a lanzar concursos fundamentalmente en la zona de Compostilla para crear otro tejido empresarial alrededor de lo que era la central. Y digo en Compostilla fundamentalmente como polo industrial, dado que por las características de Compostilla no ponemos tanta potencia renovable como en los otros sitios. También estamos poniendo potencia renovable en Alcudia, 75 megavatios, y las previsiones de creación de empleo durante el desmantelamiento, durante la construcción de estas renovables, es aproximadamente de unos 1.000 empleos al año en cada uno de los sitios. Cada uno de los sitios donde se desmonta una central. En la península, o sea que son 4.000 durante unos 6 años, ¿no? Es decir, que en principio cubrimos más que el empleo que ya generábamos. ¿Y qué queremos hacer con esto? Bueno, dar formación para la empleabilidad a la gente, a nuestra gente y a las contratas que trabajaban para nosotros, dar prioridad en la contratación a la gente local y, en definitiva, ir creando, ya digo, ese entorno que pueda mitigar lo que son los muchos años de funcionamiento, básicamente a través de estas centrales de carbón. Hablábamos de que en 2030 ustedes van a tener el 80% de producción renovable. El objetivo es que en 2050 sea el 100%. ¿Está la tecnología preparada para eso o lo estará en 2050 y es todavía un tiempo? Me refiero sobre todo a la cuestión del almacenamiento, a la capacidad, porque uno de los problemas que tiene la energía renovable es que depende del sol, depende del viento y el sistema eléctrico tiene que funcionar el 100% del tiempo, no puede tener picos. ¿Existe la tecnología para las baterías o lo estará para cuando sea necesaria? Bueno, la primera cuestión, si miramos al 2050, yo digo más o menos son 30 años. 30 años menos son 1990. Sí. Yo creo que la televisión ya era en color, porque empezó en el 82.
pero eran así de grandes las televisiones, claro, entonces. pero de lo que ha pasado desde 1990 hasta hoy, compararlo con el 2050, lo que tenemos que pensar es que esto va a evolucionar seguro. Es más complicado acertar en el corto plazo qué va a pasar en el 23 o 24 y qué va a pasar en el 30. Yo siempre digo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ha hecho el Gobierno español es un gran Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que contiene unas hipótesis. Y en las hipótesis que contiene es el desarrollo de elementos que sirvan para la seguridad del sistema, que tienen que ver con el almacenamiento. Ahí está previsto 3.500 megavatios de bombeo, 2.500 megavatios de baterías, hay previsto desarrollo de hidrógeno, hay previsto plantas termosolares. La tecnología hoy día, es decir, si mañana lo tuviéramos que hacer, lo permite, no, pero también está muy avanzada. Entonces, la apuesta que es, pues hay una apuesta, y además yo creo que tiene los fusibles suficientes, hablando de temas eléctricos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para gestionarlo, y es razonable que exista esa tecnología al final y que una vez que exista esa tecnología se pueda cumplir perfectamente el plan, sin ningún tipo de problema. Si no se cumpliera por alguna de estas, hay formas de gestionarlo. Decía en una entrevista reciente que le leí que sin las nucleares la tormenta Filomena habría provocado apagones en España, por cómo impactó no solamente en términos de transporte y de movilidad en muchísimas ciudades, empezando por Madrid, sino también por cómo impactó en la producción de renovables. ¿Por qué es tan importante hoy las nucleares? Y por qué, una segunda pregunta, usted siempre dice que está de acuerdo en casi todo con la ministra Rivera, menos en algunas cosas, y una de estas es la apuesta por la nuclear, que usted es partidario de mantener por más tiempo. Sí, bueno, pues me explico en ambas cosas. La primera cuestión, cuando la tormenta Filomena, nosotros tuvimos que acoplar dos grupos de puentes. Dos grupos de puentes que llevaban un año sin funcionar. Cuando llevas un año sin funcionar, bueno, a Rafael González le felicité porque por mucho que cuides las cosas y que lo tengas disponibles y que tal, te podrían dar algún problema. Pues no, lo logramos arrancar sin problemas los dos grupos. Y se necesitaron esos grupos, ¿por qué? Porque no había potencia suficiente para cubrir la punta. Y había 7.000 megavatios nucleares. Es decir, si no llegan a estar los 7.000 megavatios nucleares, damos el apagón. Hay que introducir, antes hablaba de los 3.500, de los 2.500, de los 5.000 de termosolar, que tampoco creo en ella, pero bueno, los 5.000 de termosolar, etcétera, ¿no? Que habría que poner. O sea, esto es lo que tenemos que ir construyendo, esa potencia de punta. Con respecto a las nucleares, bueno, pues hemos visto que se necesitan y si se da el plan no se necesitarán ni se podrán cerrar. Y yo siempre he pensado que más allá de las cuestiones técnicas, también es una cuestión cultural y es una cuestión hasta política. Sí. Y lo acepto totalmente, ¿no? Hay países que las admiten, países que no las admiten. Creo que no hay tanto impacto económico de residuos o de riesgo como se dice, pero es cierto que hay algo y es una decisión política. Dicho esto, se pone el cierre de las centrales nucleares en un determinado año. Estas centrales que en otros países, Estados Unidos, pues están teniendo una vida bastante más prolongada. Y aquí pueden ocurrir dos cosas, siempre que digo yo. Bueno, primero, que se cumpla todo y fenomenal. Segundo, que haya necesidad de extender la vida de las centrales nucleares. Entonces, bueno, pues habrá que extender, posiblemente no de los 7.000 megavatios, pero de alguno, y habrá que extender algún año si es que se necesita. Y el otro problema es la gran polémica que tenemos siempre con respecto a las centrales nucleares, que si están amortizadas, que si no están amortizadas, y entonces se ha convertido en una especie de pim-pam-pum. El pim-pam-pum, yo lo digo, o sea, el cascos que nos cuesta una central nuclear al año son 45 euros. Bueno, 40 euros más unos 5 de inversiones del año, pero cascos, 45, y para sacarle una rentabilidad adecuada hablo del 5,5%, igual que son los negocios regulados, tendríamos que poner 10 euros más e irnos a 55.
Si los precios están entre 45 y 55, que yo creo que van a estar de aquí a el 2030, o 2035 incluso, vamos a cubrir absolutamente todo el gasto corriente, el cash cost. E incluso, si tenemos suerte, vamos a rentabilizar. Una rentabilidad baja, pero vamos a rentabilizar. Ahora, si nos viene un año como vino el año pasado, que son 30 y tantos euros, pues, bueno, es la debacle. Aquí digo el pim pam pum porque se ha utilizado la nuclear para poner muchos impuestos. Y entonces, bueno, pues hay unos 15 euros megavatio hora que son impuestos, tasas autonómicas, etcétera, que hace realmente que estas centrales sean caras, teniendo un precio que digo de 55, que si le quito 15 sería 40, que 40 euros megavatio hora es una cosa muy competitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si caen esos precios, pues bueno, pues también tendrá que actuar el gobierno, entiendo, en todo lo que es eliminación de tasas o, como está ocurriendo en Francia ahora mismo, que están buscando caminos por los cuales puedan garantizar el funcionamiento de las centrales nucleares. Pero esto es una reivindicación a favor de que una nuclear no está amortizada, tiene costes, tiene tal, y que hay que cuidarla de aquí al tiempo en el que haya que cerrarla. Hablaba del coste de la luz. ¿A qué se debe el aumento en la factura de la luz de estos últimos meses? Bueno, el aumento de la factura de la luz en el último mes se debe clarísimamente al precio del gas y al precio del CO2. El precio del CO2, a mí me gusta hacer y del gas, ¿no?, esta comparación. O sea, nosotros nos vamos guiando por los futuros y compramos y nos vamos cubriendo teniendo en cuenta los precios futuros. Pues bien, en el último trimestre del año pasado, del 2020, el precio del CO2 para todo el año 2021 era de 22 euros. Esos eran los futuros. Hoy estamos tocando 50. Más del doble. Más del doble. Y el CO2 era unos 16 y estamos tocando 23, 24. ¿Por qué ha aumentado tanto y tan rápido? Bueno, todo esto ya quisiera saberlo yo, ¿no? para poder actuar a tiempo. Esto, para el que no sea especialista, es el precio que se paga por cada tonelada emitida. Claro. En cualquier tipo de sector y que está ahora cotizando dentro del mercado internacional, claro, con los acuerdos que tenemos de lucha contra el cambio climático. Exacto. Aquí lo que ocurre con el CO2 es eso, hay una serie de derechos que tú, dependiendo de las emisiones que tengas, tienes que comprar al precio que sea, al precio que cotiza, para redimir, por así decir, sí, esta producción de emisión con CO2. ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo creo que realmente estamos avanzando de una forma muy importante. Europa ya ha dicho que en vez del 40% a 2030 quiere que sea una reducción del 55%. Estados Unidos ha cambiado, Biden acaba de hacer... completamente. China ha cambiado, la India, dentro de sus restricciones, ha anunciado 450.000 megavatios de renovables en 10 años. Bueno, pues todo esto, la gente va pensando, esto del CO2, bueno, pues se va a adelantar y el precio pues sube. Claro, sube. Expectativas. Y el gas, pues igual, ha habido condiciones climatológicas fundamentalmente en Asia que han hecho que demanden muchísimo gas. Y lo que, no quiero decir que sea peor, pero lo que está ocurriendo también es que hemos llegado a la época que va a empezar el verano del gas, y los almacenamientos a nivel mundial están vacíos. Por tanto, se va a inyectar gas y, por tanto, posiblemente el precio no caiga o siga muy alto en temporadas donde tiene que estar bajo el precio. Pero eso... Decía hoy en una entrevista que hay una burbuja, este era el titular, hay una burbuja en las renovables. Se refiere al exceso de inversión en las renovables que no la tecnología. El plan, pero lo cierto es que el Plan Nacional Integrado de Energía contempla 89 gigavatios y ya hay adjudicados o hay permisos de accesos por casi el doble. Sí. ¿Cuál es el problema de esta burbuja y exactamente en qué consiste? Bueno, se decía incluso en la mesa redonda anterior. Sí, se ha hablado a lo largo de la mesa, sí, aquí. De los debates de hoy. Y es cierto, o sea, hay que instalar, hay que llegar hasta 90 o 100 casi, sí, pero hay que instalar unos 60.000 megavatios más y hay solicitudes, o 50.000 megavatios más, ahora ya hay solicitudes por 170 o algo así.
Bueno, la primera cuestión, para quitar un poco hierro a esto, nosotros en Endesa, para instalar de aquí al 2030 15.000 megavatios, tenemos un pipeline de 44.000. Bueno, pero nuestro pipeline de 44.000 sabemos que es que va a haber como mínimo entre la mitad y 2/3 que al final se te caen porque no puedes sacar los permisos, porque hay no sé qué problema aquí, porque no hay interconexión allá, etcétera. Esto es un poco distinto porque sí que están la solicitud de esas interconexiones concedida. Entonces, en la mesa anterior se decía que era una burbuja, que esto estaba descontrolado, y había algún otro, José Donoso, que decía, no, y estoy con Donoso, no está descontrolado, quiere decir, vamos a necesitar más renovables más adelante y si no se utilizan ahora, vendrán después. Y el gobierno, las autonomías, el ministerio tienen absolutamente controlado todos los permisos, todas las cosas y todo parque que se pone está en perfecta regla. ¿A qué me refiero yo con la burbuja? Bueno, la burbuja, que primero, lo que voy a decir, la actuación es legal, pero más que legal es legítima, ¿no? Cuando ocurre estos nuevos negocios que aparecen, como es el de las renovables, hay mucha gente que, igual que se hablaba también en la otra mesa de democratizar, socializar el consumo de energía, ¿no? También se hablaba de democratizar, socializar la generación de energía a través de estas fuentes renovables, ¿no? Entonces, hay mucha gente que llega, que lo hace muy bien, que consigue los permisos, que consigue hacer los primeros elementos de lo que puede ser un proyecto de ingeniería, pero que no tiene vocación de ser un productor eléctrico y que entonces lo que hace es vende sus permisos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues como todo en la vida, estas cosas que valen entre 40.000, 50.000, 60.000 euros por megavatio, pues se están empezando a vender a 200.000. Claro, si se venden a 200... una inversión especulativa de corto plazo, consigo los permisos y los revendo. Totalmente legítimo, totalmente legítimo. Pero ahí la Administración tendría capacidad para actuar. No, yo creo que tendría que actuar la Administración, pero con cosas que ya está actuando. Pero, hombre, decir, oiga, mire, todo el que venga y vaya a hacer esto, pues necesita que sea lo menos restrictivo posible, pero que necesita estar 3 años en el parque con una inversión mayoritaria y luego ya lo puede vender. Tenga que hacer el parque en menos de 4 o 5 años, que tenga, es decir, poner condiciones que siempre restringir la libertad de la gente, yo estoy en contra de ello, pero poner condiciones realmente que hagan que aquel que hace esa inversión tenga realmente... Y fíjate que de nuevo a veces me surgen dudas, porque es legítimo, pero yo siempre digo... Hay quien extrae valor del sector eléctrico y hay quien pretende crear valor en el sistema eléctrico, siendo legítimo. Esto es extraer valor, Pero no hay un precedente también del problema de una burbuja de este tipo, que es lo que ocurrió con la fotovoltaica casi una década atrás. ¿Existe riesgo de que vuelva a producirse algo así? Sí, bueno... es exactamente lo mismo, es la llamada a un nuevo negocio. Así ocurrió también en el pasado, 2007-2008. Ojo, y que esto, me gusta decirlo siempre, aparte del lío que sea, en aquel momento costaba... las centrales fotovoltaicas costaban entre 7 y 6 millones por megavatio. Hoy cuestan 600.000 euros. Bueno, pues lo que hicimos en España, que fue una machada y tiene partes buenas, tenía un coste que se tradujo en 10.000 millones de euros más al año que lo que costaba la energía normal por 25 años. A todos los españoles por encima del coste de la electricidad nos está costando 250.000 millones, que es mucho más que lo que nos viene de los fondos europeos. Bueno, pues esto lo estamos digiriendo poco a poco. Se han cometido algunas torpezas, desde mi punto de vista, con hacer cosas retroactivas o aparentemente retroactivas. Se ha rebajado, ya no son 10.000, son 7.000, nada más, ¿no? Y tal, pero llevó en ese momento pues a otra burbuja que fue esta y que nos costó. Hoy día, gracias a Dios, como decía Rafael González, las energías renovables son competitivas.
tenemos que acabar de ponerles la firmeza, que es la batería, ¿no? Pero son muy competitivas. Ya en precio no son más caras que las contaminantes. No. ¿Y a medio plazo va a bajar el precio de la luz gracias a esas tecnologías? Yo creo, primero, que a medio plazo el precio de la luz va a bajar. Primero, en la medida en la que vayamos introduciendo renovables, va a bajar el precio de la luz. Y segundo, el Gobierno, y aquí rompo una lanza a favor del Gobierno, porque he leído también algunas cosas, algunos artículos que hablan de la gran subida de la luz, que con motivo del Real Decreto de Cargos y Peajes y tal va a ocurrir, pues no, vamos a ver. Yo creo que el Gobierno ha hecho dos cosas buscando hacer una energía eléctrica más competitiva y más accesible. Uno es el Real Decreto de Cargos y Peajes, que básicamente lo que hace es facilitar la utilización de la electricidad en unas determinadas horas donde hay espacio, no se crean sobrecostes y, por tanto, a precios muy baratos. Esto conlleva una pequeña subida en algunos momentos de punta, pero la inmensa mayoría va a bajar. Por ejemplo, hay cuestiones como lo que es el peaje en la recarga eléctrica de un coche en tu casa, un coche pequeño, ¿no? En tu casa, el peaje, que no la energía, lo que te cobraban eran 200 euros, es lo que costaba al año, 200 euros al año. Con esta reforma, ese peaje se queda en 16 euros, de 200 a 16. Es decir, están bajando. También ocurre con la calefacción, con la bomba de calor, ocurre con todo, ¿no? Y yo creo que en general para los agricultores va a ser, vamos, una bendición de Dios este Real Decreto. Por tanto, está bien hecho. Y luego está el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que, de nuevo, aquí pues hay una polémica. Y mis amigos petroleros, a los que admiro, quiero y respeto... Están entrando en el sector eléctrico. Bueno, están entrando. Si yo, o sea, lo que digo es una alegría, ¿no? Y la inversión como viene y todo. Luego hay comportamientos raros. No digo de estos, sino de otros y tal. Pero bueno, esos comportamientos raros, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si se corrigen, ¿no? Pero quiero decir, este Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico es que cuando en el 2007-2008 se cargan estos 250.000 millones, que son 10.000 millones al año más, el objetivo que se persigue es alcanzar el 20% en 2020 en el consumo, o sea, de consumo de energía renovable, ¿no? Entonces, claro, no hay forma de hacerlo más que en el sector eléctrico. Entonces, el sector eléctrico lo acomete. Y el sector eléctrico, cuando acomete esto, bueno, tiene este sobrecoste y lo paga el ciudadano que es consumidor de energía eléctrica. Cuando debería haberse hecho, no es tener el 20% de renovables, bajar el 20% de las emisiones de CO2, pero cuando tendría que haberlo hecho el consumidor de gas y el consumidor de petróleo también. Pues bueno, yo creo que eso fue una injusticia que estaba encareciendo la factura al cliente eléctrico. Hoy día deshacen eso con mucha prudencia, de forma gradual. Desde mi punto de vista todavía no se ha sido justo exactamente con el sector eléctrico, con los números. Pero bueno, deciden deshacer eso. ¿Y por qué deciden deshacerlo? Bueno, pues está muy claro. No porque les hayamos convencido, que la lata se la hemos dado muchas veces, ¿no? Sino porque hay un objetivo de penetración de la energía eléctrica para la electrificación de la economía, que es uno de los elementos básicos desde el vehículo eléctrico, porque en España el sector del transporte contamina más que el eléctrico, sí, es el número uno, ¿no? Pero la electrificación de esa economía es lo que va a permitir llegar al final a... para rebajar la contaminación del sector eléctrico y también para rebajar la contaminación del sector del transporte, que es el más contaminante. Exacto. Y entonces, bueno, esta electrificación pasa por hacer más competitivo el precio de la energía eléctrica. Y yo creo que en ese aspecto, más allá de que todo es opinable, yo creo que va en la buena dirección. Uno de los aspectos en los que está trabajando su compañía y otras en el sector, aparte de las renovables, es la digitalización de la red eléctrica. Esto, para que lo entienda todo el mundo, ¿en qué consiste y qué va a permitir? Digitalización de la red eléctrica. Bueno, o sea, lo primero es que la transformación digital es tremenda. Tremenda, digo, el concepto digital. Aquí sí, si echamos la vista atrás, pero vamos, solo 5 años,
pues algunos empezaban a escuchar blockchain y Advanced Analytics. Y ahora, bueno, pues todos, oye, nada, Advanced Analytics, inteligencia artificial, hago no sé qué, lo pongo en la nube. No sabemos qué es, pero nos suena, nos suena, ¿no? Entonces, ha llegado el lenguaje coloquial. Todo esto ha dado unas capacidades tremendas, fundamentalmente de almacenar datos, fundamentalmente de velocidad de computación, fundamentalmente de tener herramientas que te analizan, los Advanced Analytics, inteligencia artificial, etcétera, te analizan las cosas. Entonces, toda esa inteligencia, teníamos una red de distribución, una red de transporte y distribución que era unidireccional. Aquí estaba la generación, pasaba por transporte, distribución y al cliente. Pero ahora empezamos a ponerle por aquí en medio estos autoconsumos, estos puntos de recarga, estas... contadores que ya son directamente conectados a Internet y ya se sabe qué consume cada casa. Y entonces esto se convierte en un lío. Y al convertirse en un lío hay que gestionar ese lío. Entonces, gestionar ese lío quiere decir meter más automatismos, respuestas más rápidas, conocer cómo se está moviendo la energía. Todo eso lo consigues digitalizando la red, ¿no? Entonces, la red va a ser el facilitador de la transición energética. Siempre que hablamos de transición energética, yo el primero me fijo en la generación, descarbonización, cierre de centrales, construcción de centrales renovables, puntos de recarga vehículo eléctrico, etcétera. Bueno, pues nada de eso sería posible si no tenemos una red inteligente. Y esto es lo que conseguimos a través de la digitalización. Una última pregunta, que nos estamos yendo un poquito de hora. La ley de cambio climático, que se va a aprobar en el Parlamento ya definitivamente, fija una hoja de ruta muy amplia. Está hablando hasta el año 2050 de cómo tienen que ser las cosas. Sin embargo, se ha aprobado sin consenso, sin todo el Parlamento. ¿Le preocupa que pase como con la ley de educación, que cada vez que cambian las mayorías en el Parlamento cambia la ley? ¿Sería deseable un pacto de Estado por la energía? Yo siempre he dicho que sería muy de agradecer. Sería muy de agradecer un pacto de Estado por la energía. Que además, o al menos en el 80% de las cosas básicas, ¿no? Porque yo creo que alguien puede tener idea de que la nuclear tiene que durar 10 años más y otro que 10 años menos, yo qué sé, ¿no? Pero en el resto de cosas están de acuerdo. Al menos la hoja de ruta sea compartida. Entonces, una hoja de ruta, bueno, se podría y se debería hacer. Porque si no, alimentamos continuamente que cada vez que hay un cambio de gobierno, pero vamos, cambio de gobierno me refiero ya no de partido político. De mayorías que sujetan al gobierno. De mayorías que soportan o del propio ministro, es que podemos hacer cosas tremendas. Escuchaba en la mesa redonda anterior a grandes empresas. Pues nosotros somos una empresa grande y pretendemos ser una gran empresa, pero muchos de los que han hablado son Energía, Eco, etcétera, son grandes empresas, pero aquí, y es que aprovecho por esto que dices, claro, se crea de repente una polémica que es, primero vamos a devolver al ciudadano su capacidad de decisión. Para devolver al ciudadano su capacidad de decisión, lo que tenemos que hacer es informarle bien, que tenga muchas ofertas y que haya competencia y que elija. O sea, esto de que no, va a hacer él el autoconsumo, bueno, yo soy absolutamente contrario. Yo creo que, digo, técnicamente. ¿Por qué está en contra? No, porque estoy en contra, porque yo soy de los que pongo el ejemplo de Netflix siempre. Para mí el ejemplo de Netflix es la evolución que debería tener todo. Yo cuando era más o menos pequeño, bajaba a la videotienda que había debajo de casa, alquilaba una película, me la daban 2 o 3 días, luego había que estar peleando con mis hijas para que, oye, que hay que devolver la película, que tal, que cual. Compraba un producto. De repente viene Netflix y se inventa un servicio. Pagas una suscripción, ahí lo tienes, te sientas, te lo pones cuando quieres, etc. Yo creo que vamos hacia una mayor integración de estas renovables desde el punto de vista de autoconsumo de los propios ciudadanos. Pero, ojo, creo que es un error. Es un error, se habla en general, ¿no? Se hablaba también de vamos a hacer que participe en la inversión el cliente, porque esto es bueno.
bueno, que participe el que quiera participar, ¿no? Pero ni bueno ni malo. Habrá muchos que quieran destinar su dinero a otra cosa. Lo que hay que darles es el servicio y las distintas opciones. Y luego, bueno, hay toda una tendencia de decir, y además deberíamos empezar estos fondos por los más vulnerables, por los más no sé qué, por las empresas eléctricas grandes, ¿no? Que pretendemos ser grandes empresas. Por ejemplo, Endesa pagamos entre 60 y 70 millones todos los años de bono social. Creamos un bono, fondo de responsabilidad el año pasado que le dotamos con 25 millones. Acabamos de llegar con la Generalitat a un acuerdo para 35.000 familias vulnerables, facilitarles el suministro de energía eléctrica. Es decir, las empresas, todos son necesarios. Yo creo que son muy necesarias estas empresas. Aprendemos de ellas, aprendemos muchísimo, nos hacen hacer gimnasia, pues son buenos. Os obligan a tener más tensión nos de obligan la a que tener tendríais más si tal, fueseis pocos. pero quiero decir, todos estamos persiguiendo lo mismo. No es que nosotros hacemos pequeñas y grandes instalaciones fotovoltaicas, y creo que ambas caben, ¿no? Bueno, todo esto, bueno, pero todo esto guía mucho al final la política, y es la política y por la que te pueden cambiar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Digo, por una cosa que dices, pero oye, si no tiene sentido. No, es que debería ser, oye, hay previsto que 1/3 sea autoconsumo. No, todo tiene que ser autoconsumo, no, tiene que haber, tenemos que devolver al ciudadano, tenemos ese tipo de cosas, las oigo yo, la ley está mal, porque hay que devolver más al ciudadano. Ojalá me vendan los servicios, pero y muy baratos. ¿Y le preocupa también el debate sobre el negacionismo climático? Esto de no hay tanta prisa, no es un problema. Yo creo que es un error garrafal. Creo que incluso esta pandemia que hemos sufrido y algún estudio que dice que esta pandemia puede ser consecuencia de una pérdida de biodiversidad que ha generado después la crisis. Hay gente que lo relaciona directamente. La crisis sanitaria, pues yo creo que es así. Con mucha alta probabilidad. Y creo, por lo que vamos viendo, que los cambios climáticos están afectando de una forma muy importante a las cuestiones sanitarias que nos pueden llevar a otro tipo de pandemias, y que entonces la lucha hoy contra el cambio climático es, además de lo que ya era antes, una garantía contra este tipo de pandemias que hemos sufrido. Por tanto, yo creo que no se pueden hacer las cosas de la noche a la mañana, pero el que sea negacionista en esto se está jugando cosas muy, muy importantes, y no se puede ser negacionista de oído. Tienes que tener algún argumento, ¿no? Una última pregunta. Antes en una de las mesas hablaban de los fondos europeos y decían, no son de recuperación, son de transformación. ¿Hasta qué punto es una oportunidad importante para España? ¿Y se están haciendo las cosas bien en cómo se va a repartir ese dinero, en cómo se va a emplear, en cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, empecemos por el origen. España se lleva 140.000 millones de 750.000. Es una cifra muy alta para nuestro tamaño. Chapó. Se ha hecho bien. Segundo, ya lo hemos visto, esto es complicadísimo, ¿eh? Desde la rehabilitación, desde el autoconsumo, desde la producción de hidrógeno, desde no sé qué, bueno, todo es muy complicado. El gobierno ha estado haciendo distintas manifestaciones, ha pedido manifestaciones de interés para conocer a las empresas eléctricas y no eléctricas, para conocer a todas las empresas cuáles eran sus intenciones, dónde se tenía que invertir, etcétera. Luego, Bruselas exige una serie de reformas, ¿no? Implementarlo va a ser muy difícil, y ahora hay que hacerlo bien. Hasta ahora yo creo que no hay ningún elemento para que digamos esto no va a salir bien. Esto va a salir bien. Y además yo creo que tiene que jugar el gobierno en dos cosas. Por eso un matiz a esto que decían de transformación. Estoy de acuerdo, lo más importante es la transformación. Pero también va a haber una recuperación. Y la rehabilitación, por ejemplo, puede crear muchos empleos. Yo creo que el gobierno tiene que jugar, balancear, e incluso en los próximos 2 años tiene que hacer cosas que sea una contestación a corto plazo de crear empleo, de crear tal. Y luego tendrá que ir subiendo la otra parte
que es la de la transformación en una economía más moderna, en una economía mejor, más eficiente, etcétera, que tendrá que ver también con la digitalización, no solo con el sector eléctrico. Por tanto, es un balance. Estoy de acuerdo que para mí lo más importante es la transformación, pero no olvidemos que la recuperación a corto plazo también es importante. Y pasa por el empleo, estoy completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, José Bogas. Gracias a nuestros invitados e invitadas de hoy que nos han acompañado en esta jornada sobre transición energética. Gracias, por supuesto, siempre a nuestros socios y socias, que son los que permiten que exista el diario.es, porque sin ellos no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Y por último, gracias otra vez a nuestros patrocinadores, a Endesa por patrocinar esta jornada y a la Fundación La Caixa por cedernos esta sala. Muchas gracias.